¿Sí? Eso. Pues acompáñenme al Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12. No sé si les pasa que a veces creemos que Dios nos arrebata de alguna situación, nos saca de algún lugar y pensamos que nos saca como para llevarnos al desierto. Y a veces pensamos, me quiere dejar en el desierto y voy a vivir en el desierto. Y perdemos de vista que el propósito de Dios no es nada más sacar de Egipto para olvidarse de alguien en el desierto. De hecho, el desierto ni siquiera es el propósito de Dios. El propósito de Dios para con la nación de Israel era o es llevarlos a la tierra prometida, instalarlos en la tierra prometida, en la tierra que Él prometió, y hacerlos crecer como nación. Igualmente para nosotros, ese es el propósito de Dios. Dios nos quiere llevar a la tierra prometida. Y si se preguntan, bueno, ¿y cuál es mi tierra prometida? Nuestra tierra prometida en la Biblia significa una vida en el Espíritu, una vida que honre, que adora a Dios, una vida que es dependiente de Dios, de la provisión de Dios, de la palabra de Dios, y que vive confiada en lo que Dios ya hizo al proveer a su Hijo amado por nosotros. Y entonces en el Éxodo 12 vamos a ver cómo Dios establece la ceremonia de la Pascua. Algo que también tenemos que recordar al estar en estos capítulos, y que vamos a tener que estar recordando constantemente mientras estemos en el Antiguo Testamento, es que esas fiestas, esas ceremonias, esos rituales, esas leyes son una figura, son una imagen de lo que había de suceder posteriormente. O sea, son señales que apuntan a nuestro Redentor, a Cristo Jesús. Pablo habló de Él y dijo que Él es nuestra Pascua. Juan el Bautista, cuando se encuentra con el Señor Jesús y lo señala, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo de aquí hasta volver a llegar a los evangelios, cuando terminemos todo el Antiguo Testamento, son figuras que nos prefiguran, que nos preparan para llegar a Cristo Jesús. Y antes de continuar, pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su presencia, con llenura de su Espíritu Santo, para tener discernimiento en su palabra. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por permitirnos estar aquí en tu palabra, mi Señor. Te rogamos que nos bendigas llenándonos de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos bendigas, mi Señor, ayudándonos a poner atención en el texto, escuchándote a ti, y que podamos guardar tu palabra y que tu palabra tenga el efecto que tú deseas en cada uno de nosotros, que sea viva, que sea eficaz, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, que nos instruya en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Gracias. Déjenme rapidísimo les cuento un detalle. Toda la gente que trabaja en audio y que le ha tocado microfonearme le batallan un chorro, porque como yo no tengo la costumbre de usar micrófono, me alejo, me muevo, entonces todo el tiempo me salgo del rango del micrófono. Me han instalado diademas, pero como uso lentes y todo el tiempo me los estoy acomodando, la diadema queda en quién sabe dónde, y pues yo sigo hablando confiado de que traigo diadema, y los de audio nada están pariendo chayotes. Bienvenido a la tristeza de Dodo, mi Orlando. Ok, Éxodo capítulo 12. Pues relájense y disfruten del viaje. Comencemos leyendo del verso 1 al verso 6. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo:
Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Para empezar, recordemos de dónde venimos caminando. Venimos caminando de Dios revelándose a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan? Y explicándole a Moisés, oye Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he escuchado su clamor, he visto en qué están y te llamo para que vayas y los liberes. Esto es a la edad más o menos de 80 años de Moisés. Acuérdense que Moisés pone algunos pretextos delante de Dios y Dios en cada uno de los pretextos le contesta y lo hace compañero entonces de Aarón, y entonces le dice a Moisés, tú vas a ser por Dios al faraón y Aarón va a ser tu profeta, va a ser el que habla a Faraón. Y entonces se presentan con Faraón y le dicen lo que el llamado de Dios. Dios quiere que su pueblo salga a adorarle. Y entonces Faraón dice, ¿y quién es Dios? Desconoce por completo a Dios y la respuesta es muy retadora. Y entonces Dios advirtió que iba a traer una serie de plagas en respuesta a esa respuesta retadora, como diciéndole Dios, me le voy a dar a conocer y le voy a demostrar que sus dioses no son nada, que yo soy el Señor y básicamente voy a juzgar, voy a derrotar y juzgar a cada uno de sus dioses. En cada una de estas plagas, Faraón ha tenido la oportunidad de arrepentirse y reconocer que está ante el único Dios vivo, ante el único Dios verdadero. Pero lejos de arrepentirse, Faraón ha venido endureciendo su corazón, ha venido obstinándose en su negativa de reconocer a Dios. ¿Qué hace Dios? Al final Dios le endurece el corazón y le endurece. El término hebreo que se utiliza ahí para endurecer es como cuando el resistol seca y deja algo bien pegado. Entonces básicamente lo que hace Dios es respaldar la decisión de Faraón. O sea, Dios no influye a que Faraón decida mal, sino por el contrario, le da libertad de elegir y de acuerdo a lo que elige Faraón, ahí lo establece Dios. Se seca y es como cuando el cemento fragua, ya seco, pues la única forma para deshacerlo es quebrándolo. Y entonces ahí está como, déjenme decirlo así, como esta lucha de poderes. Obviamente Faraón no tiene ningún poder, ninguna autoridad, ni mucho menos. Todos sus brujos, todos sus magos, todos sus sabios ya fueron exhibidos y ridiculizados. Acuérdense que ellos no pudieron hacer nada, al contrario, empeoraron la situación. Entonces la religión no mejora las cosas, las empeora. Y luego vemos a un hombre orgulloso y testarudo que no nada más se mete en problemas él, mete en problemas hasta su nación. Y llegamos a este punto de la Pascua donde Dios dice, ya, es el momento de salir, y digamos que este es el juicio final para Faraón, ¿ok? Y entonces comienza así, en el verso 12, habló Jehová a Moisés. Algo que deberíamos de estar haciendo cada uno de nosotros mientras vamos siguiendo la lectura del Éxodo, ya sea que lo lean en su casa por su cuenta o cuando venimos y lo leemos aquí como iglesia, es que marquen las palabras, las frases o las ideas que más se repiten. Y una frase que es de las que más se repite en el Éxodo, bueno, de hecho en el Pentateuco, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, que son los libros donde Dios interactúa con Moisés, es esta expresión, habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿Por qué es importante que lo marquen aunque sea repetitivo y reiterativo? Porque siempre va a ser un reto para nosotros preguntarnos, ¿ha hablado Dios conmigo?
¿qué instrucciones me ha dado Dios conmigo? Porque mientras seguimos leyendo el texto, vemos que Dios le da a Moisés y a Aarón instrucciones muy claras, muy precisas de qué es lo que tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y ese debiera de ser nuestro anhelo como hijos de Dios, recibir la instrucción de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial precisa, a detalle, para entonces nosotros responder en fe, igual a obediencia, haciendo lo que Dios nos pida que hagamos. Y entonces, bueno, Dios habla a Moisés y a Aarón y aclara ahí Moisés, en la tierra de Egipto. Y desde aquí noten que es en la tierra de Egipto. ¿Por qué desde aquí les digo nótenlo? Porque en las plagas anteriores Dios ha venido haciendo una separación. Para Dios ha sido como que una cosa es Egipto y otra cosa es la tierra de Gosén, donde están los israelitas. Y entonces los piojos, las ranas, la sangre, la langosta, etcétera, 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 no ha llegado a la tierra de Gosén. Todo ha sido en la demás tierra. ¿Qué ha hecho Dios? Ha redimido a Israel, ha hecho una separación, una diferencia entre la nación de Israel y los demás. Para este momento de la historia, para esta plaga, la plaga va a llegar a todo Egipto. Por eso desde aquí Moisés y Aarón comienzan diciendo, habló Jehová a Moisés en Egipto, porque Dios va a tratar con Egipto y con todos los que estén en Egipto. ¿Y por qué en Egipto y con todos los que estén en Egipto? Porque aquí lo que Dios va a demandar es fe, que se traduce en confianza, confianza que se traduce en obediencia, independientemente de la nacionalidad, independientemente de su contexto sociopolítico, sociocultural, socioreligioso, independientemente de ese contexto, pues todos van a tener la oportunidad de responder o no al llamado de Dios. Y sabemos que el llamado va a ser ofrecer un animal en sacrificio, marcar la entrada de su casa, los postes de la puerta junto con el poste superior, marcarlo con la sangre, para hacer una diferenciación entre los que confían en Dios y los que no confían en Dios. ¿Qué veo aquí de entrada? Antes de ir a la plaga, ¿qué veo aquí? Una nueva oportunidad para todos de depositar su fe, depositar su confianza en Dios, de reconocer. Usemos nuestra imaginación. Imagínense que ustedes son egipcios, no israelitas, egipcios, y que han venido viendo todas las plagas que Dios ha traído sobre Egipto, y les queda bien claro, Él es el único Dios vivo, Él es el único Dios verdadero, Él es el Todopoderoso y protege a la nación de Israel. Yo quiero que Él me proteja, yo quiero que Él sea mi Dios. Luego entonces, si te llegan las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer, lo vas a hacer. ¿Me explico? O sea, si tengo que sacrificar un animal y tomar su sangre y marcar la entrada y comer el animal y estar a la expectativa y listo para salir, pues lo voy a hacer así. Porque no cabe duda de que Dios va a traer la plaga que ha prometido, que va a traer y que va a herir a lo que Él ha prometido, que va a herir juzgando a la nación de Egipto. ¿Me doy a entender? Ahora imagínense que eres un israelita y tienes también la oportunidad de poner en tela de juicio la voluntad de Dios. Y dices, no, pues eso va a ser como muy cruel, va a ser estridente, y no marcas la entrada de tu casa. El heridor va a llegar y va a juzgar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo hace. Entonces, en todos los que están en Egipto, todos los que habitan en Egipto, tienen la oportunidad de escuchar, de recibir el testimonio, hacer memoria de lo que han visto y responder positiva o negativamente al llamado de Dios, creyendo o negando, creyendo o desconfiando, obedeciendo o desobedeciendo. Y notan, esa es la historia de la humanidad, esa es la historia de la relación de Dios con los hombres, es nuestra historia con Dios. Constantemente Dios nos hace llamado, donde nos invita a confiar en Él, y constantemente nosotros ¿cómo respondemos? Dudando, poniendo en tela de juicio, obedeciendo a medias, o simplemente desobedecemos deliberadamente y frontalmente. Proverbios dice, el insensato
tuerce su camino. Y luego contra Dios se irrita su corazón. Cuando vemos de entrada, todavía ni siquiera entramos bien al texto, y eso, la gracia de Dios ya está puesta delante de nosotros. La misericordia de Dios ya se exhibe delante de nosotros, ya se ve claramente porque le está hablando a todo el que vive en Egipto. Y entonces verso 2 dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Este mes. Ok, lo que Dios va a hacer, va a marcar un parteaguas, y que Dios le esté diciendo a Moisés y a Aarón: este mes es el primero de todos. Dios está diciendo: hasta el calendario lo voy a reconfigurar. Mira, vas a agarrar tu calendario que has venido siguiendo, lo vas a hacer pedacitos, y la historia, tu historia, va a comenzar a partir de este mes. Este va a ser el primer mes. Ayer o antier platicaba con unos amigos y hablábamos de fechas, ¿no? Nuestras fechas importantes. Fue el viernes, porque esta persona me decía: oye, ¿cuándo trajiste fracturado tu pie? Yo, pues no me acuerdo, si fue hace 10, 8 años, la verdad es que no me acuerdo. Esta persona quería que yo me acordara porque son las fechas en las que él llegó a Semilla de Mostaza y reconoce al Señor Jesucristo, y quería que yo me acordara de su fecha de nacimiento. Le digo: no me acuerdo. O sea, yo hay eventos, yo tengo una fecha clara en mi vida, una clara, inamovible, imborrable: 16 de julio del año 2006, porque el 16 de julio del año 2006 es cuando el Señor Jesús se paró de frente de mí y me dijo: escoges la vida o la muerte, punto. Para ti no hay más, vida o muerte, paz o infierno. Y así fue. Y entonces ahí mi vida comenzó, diría mi pastor. Ya hasta voy a escribir raps. Mi vida comenzó, comenzó mi vida y mi caminar con el Señor Jesucristo. Y entonces es la fecha que yo tengo clara. Para mí, digamos que ahí es el principio del año, el principio de la vida. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Dios hizo ese parteaguas? Es más, yo tengo el hábito, cuando le predico el evangelio a alguien, cuando le describo la obra de Dios en su vida, y reconocen al Señor Jesús y les quedan claro cada uno de los versículos, tengo el hábito de anotarles en la hojita donde les voy anotando todos los versículos el día que platiqué con la persona, así como su acta de nacimiento. Hoy tal día tú recibiste al Señor Jesucristo. Hoy este día pasaste de muerte a vida. Este día recibiste el regalo de vida eterna. Este día el Señor Jesucristo te está reconciliando con el Padre, porque es una fecha muy importante, tan importante que nos regresamos en la historia y Dios le dice a su nación: este va a ser el primer mes. A partir de aquí vas a comenzar a contar el resto de tus días. Primero de los meses para vosotros será el primero en los meses del año. Y entonces luego verso 3 le dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo. Y antes de ir al mensaje, habla a toda la congregación de Israel. Si se dan cuenta, es la primera vez en que en el Antiguo Testamento aparece la palabra congregación, lo que apunta a Israel, no nada más en su contexto social, sino en su contexto espiritual. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para hablar de iglesia en el griego es la palabra eclesia, que habla de una asamblea donde todos van a buscar a la misma persona, a seguir a la misma persona, a adorar a la misma persona. En nuestro caso es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En el caso de la nación de Israel es Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. Es Jehová, el Dios creador del universo. Es Jehová el que provee, por quien han llegado hasta este lugar. ¿Me explico? Entonces desde aquí Dios ya está haciendo otra diferencia con Israel. Ahora son la congregación. ¿Se acuerdan al principio cómo hizo referencia a ellos? Mi hijo, mi primogénito. Ahora también noten ese detalle. Cuando Dios habla de Israel como su hijo y su primogénito, y Faraón dice: yo no los voy a dejar ir, que estemos llegando al final de las plagas, con la plaga sobre los primogénitos. ¿Notan el mensaje entre líneas que hay entre Dios y Faraón? Tú no dejas ir a mi primogénito, ok,
yo me voy a parar en tu nación, en tu tierra, donde dices que tú gobiernas, y yo voy a tratar con tu primogénito, a ver a quién le duele más. ¿Sí me explico? No nos conviene tampoco nunca ponernos al tú por tú delante del Señor o contra el Señor. No hay quien le haya ganado. O sea, o pregúntenle a Satanás. ¿Me explico? Él quiso ser como Dios, ¿y qué le pasó? Cayó del cielo y ya fue juzgado y ya fue condenado al lago de fuego eterno, ya fue condenado al infierno y ha sido ridiculizado. ¿Me explico? Y entonces a nadie le conviene. Pero bueno, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, les está pidiendo que se tomen un cordero por familia en el 10 del mes. Este cordero lo toman el día 10 y lo van a tener que sacrificar el día 14. ¿Qué quiere decir? Que van a estar viviendo, o el cordero mejor dicho, va a estar viviendo en la casa de la familia por 4 días. Por 4 días digamos que se va a volver parte de la familia, ¿ok? Dice un cordero por familia. Ahora también les dice en el verso 4, y si la familia fuere pequeña que no bastase la familia para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Y miren lo que me encanta, y a muchos yo creo que esto les llamó la atención: conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. ¿Qué es esto? No hay límite, sino que cada quien tiene su medida. Dios no está diciendo, vas a tener que comer únicamente 250 gramos de carne magra más 50 gramos de grasa y esa es tu porción al día. Dios no está poniendo limitantes, sino cada quien sabe su medida, entonces de acuerdo a la medida del comer de cada uno se va a proveer. ¿Por qué es importante resaltar eso ahorita? Porque más adelante, con los fariseos, con los intérpretes de la ley, con los sacerdotes, con los escribas, impusieron una media y dijeron que un solo cordero era suficiente para 10 personas. Y entonces lo vuelven más complicado. ¿Me explico? Cuando ellos comienzan a reinterpretar la ley y reaplicar la ley, lo tornan complicado. Dios fue mucho más sencillo en su instrucción. Conforme al comer de cada quien va a ser necesaria la provisión. 1, 2, 3 corderos, ¿cuántos necesitas? Conforme al comer de cada quien, ¿ok? Y entonces van a tomar el cordero. Algo que también hay que resaltar, porque vamos a ver que a veces habla como de cordero, a veces habla como de cabrito, y entonces nosotros tenemos en mente cuando en Mateo el Señor anuncia, el Señor Jesús, que Dios va a separar a las ovejas de los cabritos. Es hasta el Nuevo Testamento donde se hace esta diferencia. En el contexto original del Antiguo Testamento, para los israelitas les daba igual si era cabrito o borrego o cordero. ¿Me explico? Para ellos era la misma especie de ganado. Las subdivisiones en este tipo de ganado a ellos no les importaban. ¿Me explico? Igual tenían borregos, que tenían cabras, que tenían, le llaman ganado menor. ¿Me explico? Y entonces del ganado menor podían tomar uno de los animales. En el verso 5 nos aclara cómo tiene que ser. Tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, de ese ganado menor vas a tener que tomar uno sin defecto. ¿De qué habla esto? Que lo van a tener que buscar, lo van a tener que observar todo: orejas, ojos, patas, pezuñas, todo el borrego, y no tenía que tener marcas. Es muy común que los animales del ganado que sea tengan marcas, porque en sus juegos, porque en su día a día se van pellizcando las orejas, en sus enfrentamientos se lastiman uno con el otro, o de repente uno tiene una pata más larga que la otra y ahí va rengueando, etcétera. Aquí les está hablando que van a tener un cuidado especial en lo que van a escoger. Hablar sin defecto, más adelante se puede traducir como perfecto. ¿Cómo tenía que ser el animal? Perfecto. Y son ideas que de una vez tenemos que ir guardando, porque como les decía al principio, todo esto prefigura al Señor Jesucristo.
Y si hubo una ofrenda perfecta delante de Dios, si hubo un cordero perfecto, sin mancha, sin delito, sin pecado que atribuirle, es el Señor Jesucristo. Y fue examinado, ¿se acuerdan? Fue examinado por los sacerdotes, fue examinado por las autoridades romanas, tanto la del rey como tanto Herodes como Pilato, cada uno en su función, fue examinado y por todos fue hallado sin delito, sin pecado que perseguir. Tuvieron que llamar hombres que perversamente dieran falso testimonio acerca del Señor Jesús, y a través del falso testimonio poderlo condenar a muerte. Entonces notan la cercanía de uno y de otro. Lo toman el día 10, 4 días de inspección en cuanto al cordero, en cuanto a la cabra, para hallarlo sin defectos, sin marcas, sin nada que se le pudiera atribuir. También en ese proceso de tiempo iba a haber convivencia con él, una relación. Y si has tenido animales y los has sacrificado para comértelos, al principio cuando tomas la decisión de sacrificarlo para comértelo, dices, va, un buen molito, hagamos un buen mole de gallina, de guajolote, o una buena barbacoa, o una buena carnita, y ya empezamos todos a salivar. Pero si es tu animal, tú lo alimentaste, tú lo cuidaste, y aunque lo preparaste con ese fin, cuando llega el día del sacrificio, híjole, sí duele, sí pesa, sí te pones triste, y muchos ya ni lo comemos. O sea, ya, pues sí, ya está el mole, ¿no quieres? No quiero, dame tantito, no, ni consomé. No, o sea, porque le sufre uno, porque se encariña uno, porque hay una relación, ¿me explico? Y entonces tiene todo que ver con el sacrificio. El pecado duele, y la paga del pecado es muerte, es dolorosa, y tiene que confrontar con lo que se rompió con Dios. Acuérdense que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y eso duele y pesa. Duele tanto y pesa tanto que el Señor Jesucristo en la cruz clama a Dios Padre diciéndole: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿por qué estoy lejos de ti? La respuesta es porque sobre de ti está el pecado de toda la humanidad, y Dios no puede convivir con el pecado. Entonces la separación es dolorosa, y el juicio que Dios está trayendo va a ser doloroso, extraordinariamente doloroso. Y entonces tienen que tomar este animal sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar significa destazar, sacrificar y destazar, que es el proceso que lleva todo animal. Hay un proceso para matarlo, para desangrarlo, ya que lo desangraron y separaron la sangre de todos los demás fluidos que el animal tiene cuando es sacrificado. El animal se desolla, ya que se desolla, se le quita la piel, ya que se le quita la piel, se separa por partes, se separan las vísceras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa inmolar el animal, sacrificar y separarlo por sus partes. Ok, versos 7 al 11. Y tomarán de la sangre, y aquí viene toda la instrucción para comer la Pascua. O sea, viene la instrucción de, primero vimos qué es lo que tenían que hacer, en dónde lo tenían que hacer, cómo tenía que ser el animal. Ahora viene la instrucción para comer la Pascua. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los postes, vamos a identificar porque de repente hay palabras como que no conocemos regularmente. Los postes son los lados laterales de nuestras puertas, y el dintel es el palo que atraviesa, que une poste con poste para hacer el marco de nuestra puerta. ¿Ya me di a entender? Postes y dintel, ¿ok? Entonces tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel. Hablando de tomar la sangre, ¿qué tiene por implícito? La sangre la tienen que separar y la tienen que tomar toda. Y entonces
es un momento sanguinario, el texto es muy claro, es un momento sanguinario, manchado de sangre, pintado de sangre, ¿ok? Y los pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. ¿Quién va a venir? Va a venir el heridor de la sangre, va a venir el heridor, el vengador. Y el vengador, cuando vea marcadas los marcos de las puertas con la sangre del animal sacrificado, va a pasar por alto esa casa, va a pasar por encima y no va a juzgar esa casa, no va a herir la casa. ¿Notan cuál es la puerta de entrada de reconciliación entre el vengador y los que habitan la casa? Un marco de sangre. La Biblia explica, lo va a explicar más adelante, así como la paga del pecado es muerte, dice que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Y la puerta que Dios abrió para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia y relacionarnos con Él está enmarcada de sangre. La sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, la sangre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Solo a través de esas marcas es que Dios puede pasar por alto nuestros delitos y pecados y no juzgarnos. ¿Notan cómo todo está predibujando a Cristo Jesús? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Siguen las instrucciones. ¿Cuándo lo van a comer? En la noche. ¿De qué forma? Carne asada al fuego. O sea, no van a poder hacer un puchero, un consomecito, un tralpeño. O sea, todo va a ser asado al fuego. Nada va a ser hervido con verduras. ¿Qué es lo que tienen que comer? Todo. Ahora dice, ¿cómo tienen que ser los panes? Los panes tienen que ser sin levadura. La levadura en la Biblia representa el pecado. Poquita levadura en una masa hace que la masa infle demasiado, fermente e infle. El proceso de fermentado, ¿qué es? Es un proceso de descomposición, de corrupción. Y ese proceso de descomposición, de corrupción, hace que toda la masa se infle. Y entonces, un poquito de pecado hace que todos nosotros nos descompongamos, nos corrompamos. Y entonces, desde aquí Dios está haciendo una separación. La forma en la que se puede tener comunión con Dios es sin pecado. Pero entonces aquí viene la confrontación. ¿Cómo me puedo acercar a Dios sin pecado cuando reconozco que soy una persona pecadora? O sea, yo no tengo tantita levadura. O sea, yo tengo el Royal completo. ¿Me explico? O sea, hasta me parezco socio de la empresa. Por ahí decíamos, ¿no? ¿Le quieres vender chicles a Adams? Pues le quieres vender Royal al leudado. ¿Sí me explico? O sea, entonces aquí viene la confrontación. ¿Cómo le hago para tener comunión? Acuérdense que la comida significa mucho para los pueblos de Medio Oriente, ese momento de comunión, de relación, y entonces es un momento íntimo y estrecho. ¿Cómo puedo tener una relación estrecha, íntima, cercana con Dios si estoy todo leudado? ¿Ok? Y entonces los panes tienen que ser sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas lo comerán. Todos los intérpretes de la ley coinciden en que las hierbas amargas, Dios, previendo el futuro en su omnisciencia, en su sabiduría, sabía que, bueno, Él está instituyendo una fiesta, entonces por todas las generaciones van a estar celebrando la Pascua cada año. Y cada año los ingredientes van a ser los mismos: un cordero o un cabrito, hierbas amargas y pan sin levadura. Ok, ¿qué representa las hierbas amargas? Lo que Dios quiere es que cuando coman la Pascua no olviden la amargura de la que Él los está rescatando. ¿Cuál es la amargura? 400 años siendo esclavos en territorio ajeno, siendo esclavos en Egipto, y la amargura que eso produjo. ¿Cómo se presentó Dios en la zarza? Estoy viendo la aflicción en la que viven y escucho el clamor de mi pueblo. O sea, es un pueblo afligido, es un pueblo amargado, es un pueblo que llora y clama a Dios, es un pueblo que está
comiendo pan de dolores, está en amargura. Y entonces estas hierbas amargas todo el tiempo le van a recordar a Israel que Dios los libró de la amargura de la esclavitud. El Señor Jesús dice en Juan 8 que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y los que vivimos esclavos del pecado, los que hemos sido rescatados de la esclavitud al pecado, y hacemos memoria, decimos, sí, era una vida amarga, era una vida fea. O sea, bueno, al menos yo no puedo desear, aunque le decimos fiesta, yo no puedo desear regresar a la fiesta, al festival en el que vivía, porque no es un festival alegre, no es un festival con final feliz, es un festival, lo dice el nombre del documental que vamos a proyectar dentro de 8 días, es un festival donde ves al diablo a los ojos. ¿Y qué quiere el diablo? Hurtar, matar y destruir. ¿Y a dónde iba caminando yo con esa forma en la que vivía? A pasos agigantados al infierno, al lago de fuego eterno. ¿Eso es dulce? ¿Eso es cálido? ¿Eso es amable? No. Y Dios permite que tenga ciertos recuerdos, no como para gozarme, jactarme y deleitarme, no. Son recuerdos que amargan, que entristecen, que dice uno, pero, ay Dios mío. O sea, después de X fecha, nada volvió a ser igual. Después de esta otra fecha, ay hijo humano, esto no lo debí de haber hecho. Se los he platicado de otra forma. Yo veo el corazón del hombre como un libro donde cada año puede ser un capítulo de ese libro. Y dentro de cada capítulo está lleno de historias que deberían de ser poemas deliciosos. Y tal vez los primeros años de vida son un poema, pero vamos avanzando y vamos entrando en años. Y si les dijera, préstame tu corazón, déjame leer esa colección de poemas hasta el día de hoy, muchas veces me dirías, espérame, no, esa página no la leas. Es más, bríncate capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿me explico? Y vuelves a leer hasta el capítulo 30, que es cuando Dios se reveló a mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que los capítulos anteriores estuvieron llenos de amargura, de tristeza, de dolor, de aflicción, y que la verdadera lectura, la que es preciosa, comienza cuando el Señor Jesucristo se revela en nuestras vidas y comienza a hacer su obra con todo y los jalones y estirones, porque además nadie prometió que la vida iba a ser color de rosa y que todo iba a ser sencillo y que ya todo lo habíamos conquistado. No, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de tropiezos en tropiezos también. Vamos constantemente arrepintiéndonos, poniéndonos a cuentas con el Señor limpiándonos, lavándonos, renovándonos, reanimándonos, y vamos siguiendo adelante. Y entonces ahí están las hierbas amargas, ¿ok? Y entonces ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y con sus extrañas. Está pidiendo que todo sea asado al fuego. ¿Y por qué todo asado al fuego? Acuérdense que el fuego en la Biblia representa juicio y purificación. Entonces, si se fijan, todo el animal está pasando por juicio. Todo el animal está siendo purificado. ¿Quién pasó por todo el fuego de la ira de Dios? ¿Sobre de quién se derramó el fuego de la ira de Dios? Sobre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Sobre de él fue derramado el fuego de la ira de Dios. Pero si nos vamos a la carta a los Hebreos, también nos explica que ese fuego de la ira de Dios fue fuego purificador, porque como hijo también tuvo que aprender obediencia y se sujetó a obediencia y salió pulido en obediencia. ¿Me doy a entender? Entonces, en Cristo Jesús se cumple ese fuego por completo. ¿Qué hace el Señor Jesús? Nos libra a nosotros de pasar por ese fuego que es consumidor. ¿Me explico? Ese fuego que derrama la ira de Dios, porque Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la inequidad del hombre, con cuya inequidad, con cuya perversión no permite que la gloria de Dios, que la verdad de Dios se vea y sea dada a conocer. Y todos somos candidatos a la ira de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor Jesús
se puso entre la ira de Dios y nosotros. Él recibe la ira de Dios. ¿Y qué recibimos nosotros como regalo? El fuego que purifica, que limpia, que nos capacita para presentarnos delante de Dios Padre con toda libertad. Su cabeza, sus pies, sus entrañas, todo pasó por fuego. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Básicamente lo que está diciendo Dios es, te lo tienes que comer completito, desde la cabeza hasta las patas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se presentó como el pan de vida? Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, le dice a los judíos, y es necesario que de mí coman, porque si no comes de mí, no habrá salvación. ¿Y a qué se refiere cuando Él dice de mí coman? No se refiere a practicar canibalismo, sino que se refiere a necesitas que todo yo, que todo mi ser esté en ti y que yo sea todo en ti. ¿Qué sucede si se comen todo el animal? Todo el animal va a pasar a ser parte de la persona. Por ahí dicen, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que consumimos. Y entonces desde aquí también está apuntando a eso. Necesitamos por completo tener relación con el Señor Jesucristo, comernos por completo a Cristo Jesús y que Él por completo esté a nosotros y no dejar nada fuera de Él. Todo Él lo necesitamos, ¿ok? Juan 15, es necesario que yo permanezca en ti y que tú permanezcas en mí, que mi palabra permanezca en ti y que tú permanezcas en la palabra para que podamos ser uno solo, así como yo soy uno solo con Dios el Padre, ¿ok? Y entonces todo había que comérselo, y si algo no se comían, no había de que, ¿te trajiste tu topper? ¿Te trajiste tu cantarito? O sea, aquí no hay del itacate tradicional en México y que es una bendición, porque ahí sale uno con los cueritos y con la costillita y los tamalitos de frijol y bueno, he ido a muchas bodas en rancherías y me encantan, por cierto. No, ahí no había nada para llevar, todo se tenía que comer ahí y lo que no se alcanzase a comer se tenía que poner en el fuego para que el fuego lo consumiera por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejar nada de nuestro Señor Jesucristo para después. O nos lo comemos todo o nos lo comemos todo. O sea, con Él no hay medias tintas. Y me encanta porque es retador, es muy retador. ¿Y por qué es retador? Porque somos así, un poquito, otro poquito, y tal vez mañana le añado otro poquito, y no le entramos por completo. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que le entremos por completo, que le entreguemos por completo nuestro corazón, para Él por completo entregar su corazón en nosotros, que le entreguemos por completo nuestra vida, para Él por completo derramar su Espíritu Santo en nosotros. Él no está hablando de medias tintas, o sea, no te quiero un poquito, hijo, sino te amo, y te amo de tal manera que di a mi único hijo amado por ti. ¿En qué se ve el amor de Dios? En que nosotros no lo amamos primero. Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Déjenme poner una pausa tantito. Estoy fascinado con el mensaje. Miren, yo no planeé que este mensaje, Éxodo capítulo 12, llegara el último domingo de mes a nuestra agenda. Y me emociona y me prende y me quebranta y me hace un nudo en la garganta, porque hoy nosotros celebramos la Santa Cena y regularmente vamos a un capítulo que aparece en Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a lo que Pablo nos hace recordar. Pero notan cómo el texto del Antiguo Testamento, previo a que la nación de Israel salga y camine en el desierto y dé vueltas en el desierto por 40 años, en lo que muere toda esa generación incrédula y entran a la tierra prometida, cómo todo el texto nos está diciendo, haz memoria de lo que se sacrificó por ti, haz memoria del regalo que Dios dio por ti, haz memoria de quién eres. ¿Me explico? Y vayan aprovechando la oportunidad. Tengo la misión hoy de ver todo el capítulo, entonces
Ya les dije, pónganse cómodos, abróchense su cinturón, me voy a tardar un poquito. Gracias por la paciencia de antemano. En verdad, iglesia, gracias. Déjenme decirles también en qué confío. Estoy haciendo un pequeño paréntesis. Déjenme decirles también en qué confío. Tenemos una sola reunión en domingo, una sola reunión, iglesia, y una en miércoles, como para poner limitante al tiempo. ¿Me explico? Sé que tienen cosas que hacer y quiero respetar sus horarios y quiero ser prudente y que la predicación esté en un tiempo prudente, pero hay momentos en los que digo, ¿pero por qué? ¿Me explico? O sea, ¿qué me ata a estar leyendo la Biblia? ¿Qué me ata a estar explicando la Biblia? ¿Por qué le pongo límites cuando Dios está hablando? Cuando Dios se está revelando, cuando Dios se está parando delante de nosotros y nos está invitando a hacer una reflexión de quién soy, de con quién me he encontrado y lo que Él dio para que yo pueda disfrutar de una nueva vida, vida en abundancia, nueva vida y vida eterna. Habiendo dicho lo tal, acomódense y sigamos adelante. ¿Ok? Y entonces, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ya vimos que eso es purificada por completo. Verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, todo va a ser consumido. Y lo comeréis así. Ahora viene la instrucción de cómo hay que comerlo. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vestido vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tiene muchas instrucciones el verso 11. Primero, ¿se acuerdan que esto lo están comiendo en la tarde-noche? Algo que tenemos que tratar de entender en cierta medida nosotros es que los israelitas sus días los cuentan diferente a nosotros. Para nosotros comienza el día a las 12:00, ¿sí? Y de ahí comienza 1 de la mañana, 2 de la mañana, el amanecer, el atardecer, el anochecer, medianoche, y comienza otro día, ¿no? En ellos comenzaba más o menos cuando comenzaba a caer la tarde, un poco 3, 4 de la tarde. Vámonos un poquito más largo, 5, 6 de la tarde comenzaban ellos a contar el día. Tarde, noche, día, tarde. ¿Me doy a entender? Por eso dice, entre una tarde y la otra lo comeréis. ¿Qué quiere decir esto? En la noche. Ok. ¿Cómo tomamos los alimentos regularmente en la noche? Si, aunque sea en la taquería, los comemos no con prisa de salir, sino cuando ya es en la noche. Muchas veces ya vamos a la taquería, algunos de nosotros hasta ya vamos en pijama y con nuestras chanclas de garritas y sentimos que vamos partiendo plaza, pero bueno, o sea, ya va uno relajado, ya es la noche. O sea, ya dicho de otra manera, como yo lo diría, realmente es ya con el tren de aterrizaje, ¿no? Ya relajado, ya voy a disfrutar unos taquitos, voy a tratar de no pasarme de lanza para que no me caigan de peso, y entonces poder pasar una buena noche y no pensar que estoy teniendo premoniciones. No, son pesadillas porque cené de más. Pero aquí noten la diferencia, cómo Dios está pidiendo que lo coman de una forma diferente. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que la ropa de aquel entonces eran como túnicas. Entonces era básicamente un vestido. Un vestido largo es incómodo para cualquier actividad física, para salir y correr. Entonces, ceñidos vuestros lomos, lo que hacían los israelitas, los varones, es que le hacían dobleces a su ropa y con un cinturón se agarraban la ropa. Entonces hacían una especie de falda pantalón. Las chavas lo entienden más que los hombres. Una especie de falda pantalón que les era práctico para salir y trabajar en el campo, para salir y pescar, para echarse a correr, para salir a la batalla. Y entonces lo que está diciendo Dios es: tienes que estar vestido así, listo para salir, listo para enfrentar la batalla, ¿ok? Ceñidos vuestros lomos. Notan, es contrario a como cenaríamos, ya relajado, ya descansado, no. Tienes que estar listo para salir. Tu calzado en tus pies. Ellos tradicionalmente
no son chinos ni japoneses ni mucho menos, pero tradicionalmente dejaban su calzado a la entrada de su casa, porque en su calzado venía lodo, excremento, etcétera, etcétera. Lo dejaban a la entrada de la casa, entraban, se lavaban los pies, acuérdense que era una especie de guarache lo que usaban, se lavaban los pies, se refrescaban, se relajaban y se ponían a comer. Aquí Dios le está diciendo, no, tus zapatos te los vas a tener puestos. Entonces es estar listos. Algunos dirían, estar listos como para huir, y la respuesta es no. Dios no los está llamando a huir. Dios los va a llamar, dijo huestes, los va a llamar a salir y enfrentar la batalla, ¿ok? Porque viene una batalla que es, ya que salgo a la tierra prometida, ya que atiendo al llamado de Dios, comienza la verdadera batalla, la que nosotros conocemos como la guerra espiritual, donde comienzo a pelear con mi carne, donde comienzo a pelear con lo que establece el mundo y ese organigrama espiritual comandado por Satanás. Entonces, así, vestidos, dicho de otra manera, con la camisa remangada, listos para entrar a la obra, su calzado puesto, vuestro bordón en la mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Apresuradamente sí habla con prisas, habla de rápido, tienes que estar preparado. Si me detengo a comer como lo haría en la cena, que me daría mi tiempo para masticar 30 veces el bocado de un lado, 30 veces del otro, y si siento que quedó todavía un poquito espeso, otras 30 veces, así dicen los nutriólogos, ¿no? Que hay que mascar no sé cuántas veces de lado, pues es demasiado tiempo. Aquí les está diciendo Dios, lo tienes que comer con prisa. ¿Por qué? Porque te voy a llamar a salir y quiero que estés listo para salir, ¿ok? Ahora, más adelante, en la carta a los Efesios, ¿cómo describe Pablo los días? Dice, los días son malos, aprovecha bien el tiempo. Y lo describe previo a entrar al capítulo en el que describe la guerra espiritual. Entonces, todo el tiempo la Biblia es una invitación de estar preparados para la batalla, estar listos para salir a la batalla, entendiendo que la victoria la da Dios, que la victoria la ganó nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, y que cada batalla la enfrentamos desde la victoria que fue ganada por nosotros, no desde la derrota, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿ok? Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿A quién le pertenece la Pascua? A Dios. ¿Quién está proveyendo de la Pascua? Dios. ¿Cómo proveer de la Pascua? Uno, la está proveyendo como un rescate para librar a Israel de la plaga de los primogénitos. Por otro lado, la está proveyendo como una institución para que a través de que la preserve cada generación, recuerden el rescate de Dios, como Dios los liberó con brazo poderoso y los arrebató de la potestad de Faraón. En nuestro caso, ¿Dios proveyó la Pascua? Sí. ¿Dio a su único Hijo amado? Segundo, ¿lo dio para rescate? Sí, para rescatarnos de la inequidad, para arrebatarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, de Cristo Jesús. También, Pascua de Jehová, también habla de un drama poderoso que representa el sacrificio perfecto, el rescate perfecto que proporcionó el Señor Jesucristo, ¿ok? Y por inspiración del Espíritu Santo de Dios, pues tenemos que estar listos, preparados, ¿ok? Dice Tito 2:11 al 14, al final dice que vivimos, gracias a la gracia, vivimos con la certeza de que somos pueblo propio de Dios, que fuimos santificados por Dios y que vivimos con la certeza de que el Señor Jesús va a volver a venir por nosotros. Entonces deberíamos de estar preparados como la nación de Israel tenía que estar preparada para salir y ser llevados a la tierra que Dios prometió, ¿ok? Verso 12 en adelante, al verso 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré
todo primogénito, todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Se fijan? Regresa Dios a los totales que habíamos visto en las plagas anteriores. Primero, ¿quién va a pasar? Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, en quien tiene en sus manos la vida de todo ser viviente. Entonces dice, yo voy a pasar esa noche, en el caso en el que estamos leyendo, en el momento de la esclavitud, el día 14 de este que ya es el primer mes, yo voy a pasar esa noche. ¿Por dónde, Dios? Por toda la tierra de Egipto. Aquí yo no voy a hacer acepción de personas, aquí yo no voy a hacer acepción de lugares. Quiero que todo el mundo sepa quién soy yo. Por toda la tierra de Egipto. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. No está diciendo a todo primogénito de los egipcios. Es diferente decir suyo de él que decir de los que están establecidos en este lugar. Ahora, primogénitos. Antes a mí me pasaba cuando leía estos textos que pensaba solo en bebés recién nacidos. Pero él no está diciendo tampoco eso. Él está diciendo todo primogénito. Déjenme hacer un ejercicio. De este salón levanten sus manos los que son el primer nacido de su hogar. Son primogénitos. Ninguno, perdonen que se los diga, se cuece al primer hervor. Perdónenme que se los diga. Déjenme netear tantito, no es cierto. O sea, ya estamos grandecitos, muchos ya tenemos familia, ajá. Pero ¿qué dice el texto? Yo voy a pasar. Y si tú eres el primogénito y no ofreciste la Pascua, tú chiras pelas. ¿Me explico? Y si no juraron canicas, híjole, qué mala onda. Chiras pelas y ya me empecé a acordar qué dan y bueno, otras cosas. Ok, ¿sí me explico? O sea, todo primogénito. Entonces va a haber primogénitos de 80, 90 años, 70, 60, 50, ¿me explico? Y entonces la mortandad es muy grande. No está hablando nada más del recién nacido, sino desde el más viejo hasta el más joven. Y no nada más está hablando de hombres, sino está hablando de animales. Igual, resulta que tienes el primogénito de los caballos para el arado. ¿Y es tu mejor caballo para el arado o para el trabajo? Pues también, chiras pelas. ¿Me explico? Y entonces todo primogénito, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Enfatiza Dios, es en la tierra de Egipto. No va a haber diferencia entre Gosén y los demás. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Otra forma de traducir ejecutaré mis juicios es mi condena ha sido dada y van a ser y ya están condenados. Porque juicios ya los ejecutó, ya los ridiculizó, ya los exhibió, ¿me explico? O sea, ya vino todo ese proceso, ya es la condena dictada. ¿Y cuál es la condena? Muerte, porque no son nada. Ok, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Traducir la palabra Pascua es difícil. Lo que normalmente hacen los comentaristas aún en español es, en vez de traducir Pascua del hebreo al español, primero se van del hebreo al inglés, que es más apegado. Pascua en inglés es la palabra Passover, y Passover significa pasar por alto. Y si se fijan, el texto nos los dijo, y veré la sangre, verso 13, y pasaré de vosotros, pasaré por alto. Es como, esta casa me la voy a brincar. ¿Sí me explico? Entonces ahí está la definición de lo que significa Pascua. ¿Cuál va a ser la señal? La señal va a ser la sangre del cordero que fue inmolado, que fue destazado, que fue sacrificado. Esa sangre se va a poner en los postes
y en el dintel. Todos los comentaristas también coinciden en esto. De alguna forma, por favor, usen su imaginación, a mí me costó mucho trabajo, usen su imaginación, si no son dibujantes les va a costar trabajo. De alguna forma ilustra el paisaje que en un futuro se va a ver. Si tú tienes un poste y el dintel, ¿qué forma eso? Una cruz. Tienes el otro poste y el otro dintel, ¿qué forma eso? Una cruz. ¿Entre qué estuvo el Señor Jesús crucificado? Entre dos cruces. Y entonces está representando a futuro, con mucha imaginación para nosotros, al Señor Jesucristo clavado entre ambas cruces, sacrificándose por el injusto, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y entonces la sangre, ¿cuál es nuestro distintivo? ¿Qué nos distingue del resto de mexicanos y del resto de la sociedad? Que nosotros hemos reconocido a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Y si hemos reconocido a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, hemos reconocido que Él fue sacrificado en una cruz y que su sangre fue derramada al pie de esa cruz, y que gracias a que Él derramó su sangre, la ira de Dios pasa por alto, pasa por encima de mí, no llega a mí y no se me estaciona. Otro ejercicio: alce su mano el que ya reconoció a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Este texto es para ti, ¿me explico? Este texto es para ti. Y si tú no alzaste tu mano, por favor, haz memoria y piensa en esto. ¿Tienes forma de pagarle a Dios por tus delitos y pecados? Tienes una cabra, tienes un cordero, ¿sabes cuál es el primer mes? No viene dicho cuál era el primer mes. ¿Sabes cuál es el primer mes? Para que cuentes al día 10 y lo escojas, y entonces 14 días viva ese animal contigo y lo sacrifiques el día 14, y entonces vas a pintar el marco de la puerta de tu casa con sangre, con la certeza de que Dios va a pasar. No, ¿verdad? Entonces haz memoria, y mejor te invito a que le digas al Señor Jesús: ¿qué onda? ¿Me rindo? ¿Qué onda? ¿Te entrego mi corazón? ¿Qué onda? Sé mi Señor, sé el único mediador entre Dios y yo, porque no tengo forma de pagarle. O sea, no puedo presentar un sacrificio que por ahí dice el rey David en el Salmo 51, que yo lo daría, pero no quieres eso, Señor. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Quebranta tu corazón delante de Dios, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Ya, deja de luchar con Dios, nadie le gana. O sea, vamos a ver a Faraón más adelante que le va a decir a la nación de Israel: por favor, lárguense de aquí. Mi bendición es que se larguen de aquí, ya, lléguenle a donde se los quiera llevar su Dios. Entonces vamos a pensar, ok, ya le cayó el 20, ya hizo las paces y ya reconoció. No, 2 horitos después va a armar a su ejército y va a salir a corretear a la nación de Israel, y entonces Dios lo va a juzgar y lo va a ahogar. ¿Se acuerdan? Aviéntense la del rey de Egipto. Esa escena es preciosísima en esa película. La nación de Israel pasando por en medio del mar y luego llegando los egipcios y el mar comiéndoselos. No quieres estar en medio del mar y que el mar te coma. Mejor dicho, de otra forma, no quieres ser condenado al infierno, al lago de fuego eterno. Mejor ponte a cuentas con Dios, aprovecha la oportunidad. Es muy claro el mensaje, no hay que ir a más textos. El mensaje es muy claro. Hoy es día de salvación. Si escuchas hoy la voz de Dios, déjalo entrar, ríndete y deja que Dios te marque, que sea Dios el que te marque con la sangre de su Hijo amado, con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Y entonces dice: yo pasaré, heriré a todo primogénito, tanto de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Punto y seguido. Déjenme leerlo así. Punto y seguido. Yo, Jehová. Y cada que aparece yo, Jehová, en la Biblia, noten que es una firma. O sea, este es mi contrato que yo establezco, y mira,
Yo lo firmo porque yo lo voy a hacer. No se lo voy a encargar a nadie, no lo voy a delegar, no lo voy a endilgar. Yo lo voy a tomar en mis manos y yo lo voy a ejecutar. Me encanta. Filipenses capítulo 1:6 dice Pablo: yo vivo persuadido de esto, yo he sido convencido, esta es mi certeza, que si Dios comenzó una buena obra, Dios, yo Jehová, Dios mismo la va a llevar a su término, Dios mismo la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Dios mismo lo va a terminar de hacer hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Yo Jehová. ¿Os anotan? Ahora me encanta porque calladitos, habiendo recibido al Señor, caminamos con esa firma. Nosotros, cada uno de nosotros somos un yo Jehová, yo Cristo Jesús, porque todo lo ha hecho Él. Nadie puede venir a Cristo Jesús si no es tomado por Dios y Dios lo lleva a Cristo Jesús. Nadie puede reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador si no es convencido por el Espíritu Santo de Dios de pecado, justicia y juicio. Nadie confiesa a Jesús como Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede estar ante la presencia de Dios Padre si no es por Cristo Jesús. Por donde le veas, traes el yo Jehová. Ahora, pero es que no he recibido a Cristo Jesús. Bueno, la Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo, Jehová. ¿Qué te falta? ¿Recibirlo? Recíbelo. ¿Me explico? Decirle, me rindo, ríndete, ríndete. Y que en noviembre no sé qué. Ténganme paciencia, noviembre 24, gracias. Y que noviembre 24 sea tu primer mes. ¿Me explico? Tu primer mes del año. Y que de aquí comiences a contar en positivo. Y que lo que cuentas hacia atrás, lo cuentes en negativo. ¿Me explico? Con hierbas amargas, sí, fue amargo. Pero de aquí en adelante, despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, corriendo con paciencia la carrera de la fe, la mirada puesta en Cristo Jesús, porque hacia fuimos llamados. ¿Me explico? Yo, Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, o sea, y Pascua de vosotros, y Passover de vosotros, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora es importante, cuando llega a la tierra de Egipto ya Dios dejó de hablar en tercera persona, ya Dios dejó de enviar, ya Dios está diciendo, ya no está diciendo vas a dar un mensaje, ya es yo lo voy a hacer, está en mis manos. Verso 14, y este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y entonces digamos que del verso 1 al verso 14 aparece una fiesta que más adelante va a aparecer en la ley. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que Dios quiere que celebren? La Pascua, no el día, o sea, no el día 14. Ejemplo, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? Pues que hay un buen fin y que tuvimos un fin largo. ¿Sí me explico? O sea, bueno, algunos ya nos aplicamos y decimos, bueno, el ANIF de la REF, porque mi sobrino se llama Anif de la REF. Celebramos la revolución, ok. Pero así nos podemos ir con demás días feriados y sabemos qué días son feriados porque producen un puente largo, pero realmente el evento que se celebra no lo conocemos. O sea, ahí tienen a los reporteros, es un ejercicio de toda la vida. Salen a las calles y, ¿sabes que no se trabaja tal día? Sí, sí sé que no se trabaja, no voy a la escuela. ¿Y qué celebramos? ¿Y quién nació ese día? ¿La primavera? ¿La primavera? Ok, ¿me explico? O sea, no sabemos qué es lo que quiere Dios. Dios sabe cómo somos. O sea, no, Él no se le va una. Entonces Dios sabe cómo somos. Dios no quiere que se celebre el día por sí mismo. Lo que Dios quiere que se celebre es la Pascua, la fiesta de la Pascua. Como Dios desplegó una plaga enorme ese día de gran dolor para arrebatar a la nación de Israel, a la congregación de Israel, a su primogénito,
para arrebatarlo de la esclavitud y sacarlo a libertad y llevarlo a la tierra prometida. Porque ese es el fin, llegar a la tierra prometida, no el desierto, llegar a la tierra prometida. Dios sabe que se van a olvidar, Dios sabe que a medio camino van a decir, estábamos mejor en Egipto. Me explico, por eso hierbas amargas y se vas a tener que celebrar la Pascua. Primer fiesta. Segunda fiesta, verso 15. 6 días comeréis panes sin levadura, y así, el primer día haréis que no haya levadura. Voy a tener misericordia de ustedes. Ya me redargulló nuestro Señor el Espíritu Santo y me dijo, ya, ok. Hermanitos servidores, háganme un favor, repartan los elementos de la cena. Déjenme dejarlo aquí. Vamos a celebrar nuestra Pascua, vamos a celebrar nuestra fiesta. Para no confundirlos, viene una segunda fiesta que es una junto con la otra, pero por ahí dicen hay más tiempo que vida. Entonces dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, seguimos viendo la otra fiesta y nos vamos al desenlace de esta historia, pero vamos a dejarlo en la Pascua. Yo creo que es tiempo de detenernos y de celebrar la obra de nuestro Señor. Por favor, mientras tomen los elementos, gracias, Ale. En lo que toman los elementos, ya los vengo yo invitando a que reflexionen. Mi amiga Ale nos va a dirigir con una alabanza, ahí en tu lugar, sentado, canta, reflexiona, ponte a cuentas con el Señor y mantengan sus elementos de la cena, porfa.